En las últimas semanas hemos visto acerca de la muerte, un tema que normalmente no se toca, pero hace 2 semanas o 3 estuvimos hablando acerca de la muerte. Después, en el siguiente culto, si recordáis, estuvimos hablando acerca de la inmortalidad, es decir, ¿dónde vamos después de morir? Estuvimos hablando de la vida eterna. Y el domingo pasado, que predicó Francisco, yo estaba en Montreal, el domingo anterior estuve predicando sobre el infierno. 3 temas que normalmente en los tiempos en los que vivimos pues no se toca mucho en las iglesias. Tengo que decirlo, además creo que lo he comentado antes, que estos temas habitualmente en la iglesia se tocaban mucho. Durante los siglos precedentes era normal que en los púlpitos se predicara acerca de la muerte, acerca de la inmortalidad y acerca del infierno. Eran temas que se tocaban. Hoy en día, por diversas razones, no son temas muy populares, no solamente en el mundo, sino que no son temas muy populares también en la iglesia. Como recordáis, pues hace 3 domingos estuve compartiendo sobre el infierno. Hoy quiero continuar un poco sobre este tema. Entiendo que no, como dije la semana pasada, que quien quiera saber realmente algo más acerca del infierno, podéis ver la predicación, no sé si se ha tocado, pero no, la predicación sobre el infierno de hace 2 semanas, pues, y ahí comento algunas de las cosas por las que me llevo a predicar esto y bueno, un poco sobre el tema del infierno. Pero creo, hermanos, que es importante. Creo que es importante que veamos lo que dice la Escritura acerca de este tema. Y la Biblia nos habla de ciertas palabras que se emplean para hablar del lugar donde van los muertos. Una de esas palabras que se emplea es el Seol. Yo sé que como todos estáis muy familiarizados con la Biblia y leemos la Biblia todo un día, yo sé que no hace falta que os diga el Seol, pero tengo que decirte, para aquellos que no lo sepan muy bien, que el Seol no es una comida, no es una comida de alta cocina. Tampoco el Seol es un equipo de segunda división de la Liga Británica, tampoco. Tampoco es una moda, el Seol, un sombrero, un par de zapatos italianos, no. El Seol nos dice en la Biblia que es una de las palabras que define el infierno, y es una palabra hebrea que se emplea en el Antiguo Testamento, y el equivalente es la palabra Hades en el Nuevo Testamento. La palabra Seol es hebrea, la palabra Hades es griega. Cuando los traductores de la Biblia, de la traducción de los 70, pues 200 años del nacimiento de Cristo antes, quisieron traducir la Biblia, tradujeron la Biblia del hebreo al griego, pues ellos pusieron, realmente significa lo mismo, el lugar de los muertos, pero en vez de poner Hades, en vez de poner Seol, la palabra de pusieron la palabra Hades, que es, como he dicho, las dos significan lo mismo, realmente, el lugar de los muertos. La primera, la idea sobre el Seol, lo que significa de verdad el Seol, tengo que decirlo que realmente se ha perdido en la memoria de los tiempos. No hay una definición exacta de lo que significa el Seol. Hay varias ideas, aparte de lo general, que es el lugar de los muertos, hay varias ideas en cuanto al proceder de la palabra, de dónde viene la palabra y del significado de la palabra. La primera idea es que esta palabra procede de un verbo que significa pedir. Lo cual podría estar relacionado con la vieja costumbre de los seres humanos de ponerse en contacto con los muertos. Ponerse en contacto con los muertos para pedirle ciertas cosas a los muertos. Eso se sigue haciendo. Y sigue habiendo esa costumbre, por decirlo de alguna forma, en muchos sitios donde tú buscas un medio o buscas alternativas para realmente hablar con las personas muertas y hablar con esas personas muertas o pedirles algo. Algunos piensan que de ahí viene esa palabra Seol. La idea también de que la muerte está pidiendo muertos. Es la idea de que la muerte no se sacia, no se cansa nunca de pedir muertos, y la muerte está pidiendo más muertos, para ir a su encuentro. Esta es la primera idea de la palabra, de la posible significado de la palabra
de la palabra Seol. La otra posibilidad es que la palabra surge de un verbo que significa estar hueco, que implicaría la idea de un espacio o lugar donde van las almas después de morir. Un lugar, un sitio donde van las almas después de morir. Los judíos pensaban, y tenían la idea de que como era algo hueco, los judíos pensaban que el Seol se encontraba dentro de la tierra. Esa es la mentalidad que tenían los judíos, que se encontraba dentro de la tierra. En el Salmo 63, versículo 9, leemos: pero los que para la destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Te lo repito, el Salmo 63, versículo 9: pero los que para la destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. En el Proverbios capítulo 15, versículo 24 leemos: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartar del Seol abajo. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Cuando los hermanos de los hijos de Jacob fueron a Jacob y le dijeron: José ha muerto, que fue realmente lo que ellos intentaron matarlo, pero al final no lo vendieron. Cuando fueron a Jacob para decirle, y José se enteró que su hijo había muerto, José dice en Génesis 37-35: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Es decir, los judíos pensaban, y mucha gente también piensa, que en las partes de abajo de la tierra, en el núcleo, digamos, de la tierra, está el infierno, está el lugar de los muertos. El otro día estaba hablando con algunos hermanos el viernes sobre este tema, y todos sabemos que una de las cosas que tenemos nosotros es que conocemos, no mucho ni mucho menos, pero conocemos algo más acerca del espacio que nuestra propia tierra por dentro, ¿no? Y el mar igual. El mar es el gran desconocido. Las cosas marianas todavía no ha habido nadie que haya podido bajar hasta abajo de todas las cosas marianas. Y con la tierra pasa igual. No se sabe realmente. Es dificilísimo, es imposible hoy en día, con lo que tenemos hoy en día, con la disposición que tenemos hoy en día, de poder llegar hasta las partes más bajas. Sin embargo, hemos llegado a la Luna. Y hemos hecho satélites. Y el ser humano está contemplando la posibilidad de ir a Marte. Es decir, sabemos más del espacio que de la tierra por dentro. Durante muchos siglos los judíos y más culturas pensaban, por estos textos y otros que hay también, que el Seol estaba debajo de la tierra. Y siguen contemplando, siguen pensando de esa forma. Una de las dificultades que tienen los eruditos, los traductores, a la hora de traducir esta palabra, es que es muy difícil traducir esta palabra. Es muy difícil. En nuestra versión de Reina Valera se traduce Seol de la siguiente manera: 11 veces se traduce como infierno, 4 veces se traduce como profundo, 3 veces se traduce como abismo, 2 veces se traduce como fosa, 31 veces se traduce como sepulcro, y 12 veces se traduce como sepultura. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué no se sabe muy bien cómo traducirla? ¿Por qué en un sitio se traduce como infierno, en otro como profundo, en otro como sepulcro? Porque desde la mentalidad occidental es muy difícil entrar en la mentalidad oriental. Es muy difícil traducir ciertos conceptos, ciertas palabras del oriente, traducirlo al occidente. Y hay palabras que son tan antiguas, que se le ha perdido el rastro. No se sabe realmente lo que significaba en su momento. Entonces, es muy difícil, realmente ni los propios judíos lo tienen claro en cuanto a esa traducción, y se pone en el contexto en el que se escribe, pues a veces se traduce como infierno, como profundo, como sepultura, etc., ¿no? Y la palabra griega para Hades, pues también tiene muchas dificultades para traducir, menos porque es más nueva, pero también tiene bastantes dificultades para la traducción. Literalmente la palabra Hades aparece solamente 10 veces en el Nuevo Testamento, y solo en 4 libros: Mateo, Lucas, Hechos y Apocalipsis. Tengo que decirte, quizás para tu conocimiento, tengo que decir que ¿sabéis quién habla más acerca del Hades? ¿Sabéis quién es el personaje del Nuevo Testamento que habla más acerca del Hades? Efectivamente, lo tienes en mente, efectivamente, Jesús.
Jesús es quien habla más del Hades en el Nuevo Testamento. Los judíos pensaban que el Seol estaba dividido en dos partes. Una parte era para los malvados, para los impíos, para los que el castigo era estar en ese lugar apartado por sus pecados, y la otra parte era para los justos, para aquellos que vivían en consonancia con el llamado de Dios. Es decir, ellos pensaban que el Seol estaba en el refugio de la tierra, pensaban que había dos compartimentos. Uno de los compartimentos era para los impíos y otro compartimento era para los justos. De hecho, en la historia que Jesús cuenta del rico y Lázaro, que para algunos es una parábola, para otros no es una parábola, en esa historia que Jesús cuenta se habla precisamente de eso. Se habla de cómo el Lázaro estaba en un sitio y el rico estaba en otro, se estaban contemplando, se estaban viendo, estaban en dos sitios completamente diferentes, ¿no? Dicho esto, yo creo que es bueno, hermano, que nos hagamos una pregunta sobre esto. ¿Qué encontramos en la Biblia sobre el Seol? ¿Qué encontramos en la Biblia sobre el Seol? Pues, en primer lugar, encontramos que es un lugar de silencio. El Seol es un lugar de silencio. Y es lo que dice el Salmo 31, versículo 17. Salmo 31, versículo 17. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Y el Salmo 115, versículo 17, dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Es decir, y hay más textos sobre esto. Una de las cosas que nos dice la Escritura es que en el Seol habrá silencio. Uno de los problemas que tenemos con el Seol, en general con el infierno, con las diversas palabras que se emplean para el infierno, es que tenemos en la mente muchas imágenes del infierno que en realidad no corresponden a la Biblia. Una de las imágenes que tenemos es que el diablo, el demonio, está echando carbón encendido, o una pala, está echando carbón encendido todos los días a los habitantes del infierno. Otra de las imágenes que tenemos es, y esto es producto de Dante, cuando la Divina Comedia es un libro apasionante, pero ha hecho mucho daño en la teología, porque en la Divina Comedia, que se sigue estudiando, se sigue leyendo, son como anillos que Dante va hablando y pasa por el purgatorio, pasa por diversos sitios, y la imagen que se da es de que el infierno es un lugar horroroso, un lugar de mucha calor, de gusanos, etc., ¿no? Es una imagen realmente, cuando tú lo lees, dices, y la gente se asustaba con la Divina Comedia. La gente en la Edad Media había un pavor a la Divina Comedia. Muchas veces los predicadores empleaban imágenes de la Divina Comedia para hablar en sus púlpitos y de alguna forma también asustar a la gente, ¿no? Cuando leemos acerca del infierno, leemos cosas en la Biblia, por ejemplo, el gusano que todo lo devora, el gusano que siempre está con nosotros, el fuego eterno, y hay unas imágenes muy grotescas. Y tú dices, cuando tú lees por ejemplo, el gusano, tú dices, pues, tendremos los que están en el infierno tendrán un gusano todos los días, toda la eternidad, los gusanos están comiendo y tal, todos los días estarán echándole aceite y hirviendo y tal. Tenemos una imagen muy así, y se nos olvida que del simbolismo es imposible. O sea, la imagen que nos da la Biblia acerca del infierno es una imagen que nos hace ver la dureza del infierno, que nos hace ver realmente lo que es el infierno, pero no está hablando literalmente de que tengamos gusanos por todo siempre y que nos esté echando fuego y azufre por todos lados siempre, tengamos las llagas, y eso no es lo que dice. Son imágenes que la palabra de Dios nos enseña como tantos otros, pero a veces lo cogemos literalmente y ha hecho mucho daño en la interpretación de esos textos. Por eso es importante que veamos que la Biblia no solamente habla de fuego, que lo habla, pero no solamente habla de fuego y de dolor y de gusanos que lo van devorando, etc. La Biblia habla, por ejemplo, del texto de lo que hemos leído. El Seol es un lugar de silencio. El Seol es un lugar de silencio. No significa, hermano, que haya silencio eterno. No significa que haya silencio eterno, porque seguiremos con la voz, seguiremos con capacidad para hablar.
lo que significa es que no habrá motivos para hablar. ¿Qué vas a hablar tú en el infierno? ¿Qué vas a comentar tú en el infierno? ¿Vas a contar chistes en el infierno? ¿Vas a decir cosas bonitas en el Seol? El problema que va a haber en el Seol es que no va a haber nadie con la capacidad de escuchar, no va a haber nadie con la capacidad de tener empatía. ¿Cómo se puede tener empatía en ese lugar? ¿Cómo se puede tener amor a una persona para escucharlo? ¿Cómo se puede dedicar tiempo para eso? Porque no habrá. En el infierno lo único que habrá realmente es silencio, dolor y pasar el tiempo realmente allí. No podremos tener, no habrá esa capacidad de hablar porque no tendremos, no habrá necesidad, ni queremos hablar, porque estamos completamente en un lugar de silencio donde no va a haber ningún atisbo de humanidad, ningún atisbo de misericordia, ningún atisbo de cariño, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estarás en silencio, no siempre, no eternamente, no se cortará la lengua, pero ¿qué vas a hablar en el Seol? Fíjate, sin embargo, lo que dice la Escritura en Sofonías capítulo 3, versículo 9, que nos dice que una de las cosas que Dios hace en Sofonías capítulo 3, versículo 9, es que Dios callará de amor. Tenemos un Dios que habla. Tenemos un Dios que habla, un Dios que se comunica, un Dios que en su palabra Dios creó los cielos y la tierra. Dios lo ha creado absolutamente todo. Y Dios es un Dios que habla. Habló con Moisés, habló con Isaías, habló con los profetas, habló con Pedro, habló con Pablo. Dios es un Dios que se comunica. Hoy se comunica a través de la palabra. En algunos sitios se comunica también, como vimos en su momento, a través de visiones en el mundo árabe, etcétera, de sueños. Pero Dios se comunica básicamente a través de la palabra. Tenemos un Dios que habla. No es un Dios mudo. No es un Dios que está ahí en el armario y no dice absolutamente nada. O perdido en un satélite, perdido en la luna. Dios es un Dios que se comunica. Un Dios que habla. Pero fíjate que dice que hay momentos en que Dios se calla de amor. Me encanta. Me encanta. Dios calla de amor. Hay veces, hermanos y hermanas, que necesitamos callar por amor. Por amor a una persona, a un amigo, callar por amor. Hay veces que Dios se calla, pero fíjate que lo que dice la Escritura que callará de amor. El silencio en el infierno, en el Seol, es completamente diferente. El silencio que hay en el Seol es un silencio que procede de la desesperanza, que procede del pecado, que procede de no saber realmente qué va a ocurrir. El silencio de Dios es un silencio, el callar de Dios es un silencio diferente, es un silencio de esperanza, lo que habló antes también Lara, de la esperanza. En el Seol no se habla, prácticamente, porque no es un lugar agradable. No hay nadie que va a escuchar. Cada uno va a lo suyo. No hay esperanza. No hay amor. No hay oídos para escuchar. Cada uno va a lo suyo. Sin embargo, con el Señor vemos todo lo contrario. En el Señor, y la Biblia, por ejemplo, cuando tú vas y lees acerca de lo poquito que la Biblia nos enseña acerca del cielo, tú verás tradiciones completamente diferentes, incluso entre nosotros como creyentes. El silencio del Hades es porque no hay esperanza. En los cristianos sí hay esperanza. Y en el cielo, una de las cosas que va a ocurrir también es que podemos hablar los unos con los otros también. Así que una de las cosas que me enseña la Escritura acerca del Seol es que es un lugar de silencios. De silencios. Silencio impuesto. Silencio dramático. Silencio de pecado. En segundo lugar, vemos que también la Escritura nos enseña que el Seol es un lugar donde no se alaba a Dios. Como no puede ser de otra manera, donde no se alaba a Dios. Dice en el Salmo 6, versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? En la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Isaías 38, 18 dice, porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte. Sin embargo, cuando tú vas a la Biblia, tú podrás ver que es todo lo contrario en el cielo. En el infierno no se alaba, en el Seol no se alaba al Señor, porque es imposible. Donde no está Dios no hay alabanza. Donde está Dios hay alabanza, por inercia, porque es así. Donde Dios no está, la gente no alaba a Dios. En el infierno la gente no alaba a Dios porque no han creído en Dios, porque han dado la espalda a Dios, porque no quieren saber nada de la obra de Dios.
porque han querido gobernar sus propias vidas sin contar con Dios. Entonces, en el cielo no alaban a Dios porque en la tierra nunca han tenido una relación con Dios y nunca han alabado a Dios. En el cielo es diferente. En el cielo estaremos alabando al Señor por toda la eternidad, entre otras cosas que haremos, porque tenemos una relación con el Señor. Los creyentes sí alabamos al Señor. Alguien dijo una vez, el infierno es infierno porque no se alaba a Dios. El cielo es cielo porque se alaba a Dios. La Biblia, hermanos y hermanas, nos indica, nos llama una y otra vez a alabar al Señor. Mira lo que dice en el Salmo 146, versículo 1. Salmo 146, versículo 1. Mira lo que dice, Salmo 146, versículo 1. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Salmo 147, versículo 1. Alaba a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Mirad, dice el Salmo 148, todo el Salmo 148, alabar a Jehová desde los cielos, alabarle desde las alturas, alabarle vosotros todos sus ángeles, alabarle vosotros todos sus ejércitos, alabarle sol y luna, alabarle vosotras todas lucientes estrellas, alabarle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabar a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los criados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia, todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los pueblos de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo del cercano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alábenle, el Salmo 50 lo mismo, alabar a Dios en su santuario, alabarle en la bendición de su fundamento, etcétera, etcétera. Es decir, la Biblia nos habla, hermano, de que el pueblo de Dios es un pueblo de alabanza. Los creyentes redimidos cantamos y alabamos al Señor. Apocalipsis con todas esas imágenes que tiene, Apocalipsis con toda esa enseñanza que a veces nos da miedo, es un cántico. Apocalipsis es un libro de alabanzas. De alabanza. Lee el capítulo 4, lee el capítulo 5, lee los siguientes capítulos, capítulo 14, lee los capítulos 20 y 21. Es un libro de alabanzas continuamente. Estamos alabando, en el cielo estaremos alabando al Señor. Y empezamos a alabar al Señor aquí en la tierra empezamos a adorar y a alabar al Señor. Los creyentes alabamos al Señor. Los habitantes del Seol no. Los habitantes del Seol, ¿cómo se puede cantar si no tengo ganas de cantar? ¿Cómo puedo yo alabar al Señor si no tengo una relación con Él? ¿Cómo puedo yo expresar mi gratitud al Señor si siempre he hecho lo que me ha dado la gana? ¿Cómo puedo rendirme y arrodillarme y cantarle canciones si jamás me he rendido a su autoridad? Si siempre he hecho lo que yo he querido, si siempre he vivido en pecado, nunca he vivido en santidad. Que en el Seol, los habitantes del Seol, aquellos que no han creído en Cristo, no alabarán al Señor. Esa es una diferencia. En el Seol habrá silencio. Silencio. Otra de las diferencias es que en el Seol no se alabará a Dios. No se alabará a Dios. Y otra de las cosas que me enseña la Escritura es que en el Seol es un lugar donde no se hace nada. Un lugar donde no se hace nada. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esto es tremendo. Encontramos que el Seol es un lugar de silencio. Y esto es tremendo. Encontramos que el Seol es un lugar donde no se alaba de discursos. Esto ya es el colmo. Pero es que encontramos que en el Seol es un lugar donde no se hace nada. Nada. No hay obra, no hay trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Tú te imaginas una eternidad sin hacer nada? Algunos de los que estamos aquí cuando dirán, yo estoy loco por no hacer nada. Yo estoy deseando llegar a la jubilación. Ojalá yo estuviese ahora
en una playa, en México, en Cancún, un sitio, con mi caipirinha, mi dedo, mi sombrilla, los camareros que me sirven la comida, en mi arena, en la arena ahí blanquita, el agua turquesa, las palmeras que caen coco, como que no he cuidado, me da un poco en la cabeza, porque no hace nada. Eso está muy bonito, los anuncios. Eso está muy bonito cuando te ayudan, te dice que compre la quiniela, que compre la lotería, que si te toca eso que tú vas a hacer, no haces nada. Y hay imágenes y anuncios de una persona que no hace nada, que está en un transatlántico, en un avión, en un sitio donde no hace nada. Eso veinte mucho, porque no queremos hacer nada. Pero yo te digo una cosa, estate un tiempo sin hacer nada. Estate un tiempo sin hacer nada. Estate una semanita sin hacer nada. Estate un mes sin hacer nada. Estate un año sin hacer nada. Estate 5 años sin hacer nada. Y te digo yo, que no soy psicólogo, que acabarás subiendo un día por las paredes. Acabarás subiendo un día por las paredes. Porque el hombre necesita hacer cosas. Está muy bien en los anuncios para que no tenemos necesidad de hacer nada. Pero la Biblia nos dice, cuando Dios nos ha dado un propósito, uno de los propósitos realmente es trabajar, es hacer cosas, como vemos también en Génesis. En el Hades, en el Seol, no se hará nada. Imagínate una eternidad en silencio, una eternidad sin adorar a Dios, y una eternidad sin hacer absolutamente nada. Lo más aburrido, sin hacer absolutamente nada. Nos podemos volver locos sin hacer nada. ¿Recordáis la historia del Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas? ¿Recordáis cómo de forma injusta es acusado, lo meten en la cárcel y ahí se lleva una serie de años y no hace nada en la cárcel? Lo único que está haciendo es rumiar la venganza para cuando salga, intentar escapar, pero no hace absolutamente nada durante los años que está. Cuando una persona está en la cárcel sin hacer absolutamente nada, se vuelve loco. Los presidiarios, hoy en día ha cambiado todo mucho, gracias a Dios. Hoy en día los presidios tienen televisión, tienen para hacer deporte, pero durante muchísimo tiempo una de las cosas que decían los presidiarios es que se volvían locos porque no hacían nada. Y hoy en día incluso se levantan por la mañana y ahora ¿qué hago? Tienen un montón de horas por delante y no hacen absolutamente nada. Que se lo pregunten a José Luis, que me está haciendo así. No hacen absolutamente nada. Está ahí el tiempo pasando hasta el siguiente día. Y el día de la marmota, todos los días son iguales. Pasando el tiempo porque no se hace nada. Pues la Biblia, con toda su crudeza, nos dice que en el Seol no hay obra, no hay trabajo, no hay nada. No se puede pintar un cuadro, no se puede arreglar una calle, no se puede escribir una poesía, no haces nada. Es decir, toda la eternidad sin hacer nada. Miren lo que dice en Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermano, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. A veces cuando hablamos vemos que vamos en Génesis como la destrucción de las ciudades de ralladura, Sodoma, Gomorra, pensamos, bueno, esta ciudad fue destruida por el pecado que tuvieron, está ahí. Pero aquí, en Ezequiel, se nos describe un poquito más lo que estaba viviendo Sodoma. Y una de las cosas que dice que estaba la maldad de Sodoma era que Sodoma era soberbia, era una ciudad llena de orgullo. Una ciudad, todos sus habitantes estaban llenos de orgullo. Era una sociedad donde había saciedad de pan, estaban en abundancia. Tenían comida, tenían de todo allí. También nos dice que
no ayudaban al afligido ni al menesteroso. No, era una sociedad que no ayudaba a los pobres, a los necesitados. Una sociedad soberbia, abundancia de pan, y en un contrasentido, porque después no ayudaban, no animaban, no fortalecían, no ayudaban a la gente que estaban viviendo en aflicción y al pobre, al menesteroso. Pero fíjate que dice que una de las cosas que tenía esta ciudad Sodoma era abundancia de ociosidad. Abundancia de ociosidad. Es decir, esta era una ciudad que tenía comida, una sociedad soberbia, llena de orgullo, una sociedad centrada en sí mismo, sin ayudar a nadie y sin hacer nada. Sin hacer nada. Viendo pasar los días y que me paguen, que me den dinerito y que me ayuden y tal, y para adelante. Es una abundancia de ociosidad. Nosotros queremos el ocio. Antes se trabajaba 16 horas al día, 18 horas al día, hoy trabajamos 8 horas, gracias a Dios, trabajamos 8 horas, pero queremos cuanto menos se trabaje, menos. Ya queremos trabajar 6 horas, 5, 4, y que nos paguen como si estuviéramos trabajando 8 o 9 horas, con lo cual es un poco el mundo al revés, ¿no? Pero queremos trabajar lo menos posible y queremos la sociedad del ocio. Queremos ir al fútbol, queremos ir a ver películas, queremos vestir bien, no queremos hacer nada. No queremos hacer nada. Hemos pasado de la responsabilidad, del deber, de hacer las cosas, a querer hacer nada. Y en el infierno, en el Seol, no haremos nada. No haremos nada. Momento. ¿Podremos hacer un curso de enfermería en el Seol? ¿Para qué va a hacer un curso de enfermería si no tiene lectura? Y no podrá hacer un curso de enfermería. Un momento. ¿Y habrá una televisión para ver Reiki? No habrá una televisión para ver. Un momento. ¿Y tendremos la cervecita fresquita? No se hará nada. No se hará nada. Imagínate el espacio, imagínate el tiempo, imagínate la eternidad. Si somos nosotros y estamos 4 horas en casa solos y estamos agobiados, y ponemos la tele enseguida, aunque para no sentirnos esa sensación de estar solos, no haremos nada. Sin embargo, la Biblia nos dice que en el cielo adoraremos. La Biblia nos dice que en el cielo serviremos. La Biblia nos dice que en el cielo disfrutaremos, etcétera. Y cuando lleguemos al cielo dentro de un par de semanas, o la semana que viene, veremos la importancia de lo que podemos hacer en el cielo, las cosas que podemos vivir en el cielo. Pero en el Seol no haremos nada. Viviremos en silencio, no alabaremos a Dios y no haremos nada. Y después nos dice también la Biblia que es un lugar de sombra y de oscuridad. Mira lo que dice en Job, capítulo 10, 18 al 22. Job, capítulo 10, versículo 18 al 22. Dice así, Job, capítulo 10, versículo 18 al 22. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me había visto. Fuera como si nunca hubiera existido. Llevado del vientre a la sepultura. No son pocos mis días. Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tiniebla y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Fíjate que dice, tierra de tinieblas, sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega. Otra vez repite sombra de muerte y también dice densas tinieblas. Eso es lo que es otra cosa que vemos en la Escritura acerca del ser un lugar de sombra y de oscuridad. Sombra y oscuridad. En el Salmo 143, versículo 3 dice, el enemigo me ha hecho habitar en tinieblas con los ya muertos. El enemigo me ha hecho ya habitar en tinieblas con los ya muertos. Un comentarista dice que el Seol es un lugar donde todo ha perdido el color y donde cada persona es una sombra de lo que fue. Un lugar donde todo ha perdido el color y donde cada persona es una sombra de lo que fue.
El Seol, hermanos y hermanas, es como una ciudad gris, como una ciudad en blanco y negro, como una ciudad sin luz. ¿Recordáis lo que nos pasó en España hace unos cuantos meses? ¿Recordáis que se fue la luz en toda España? A alguno le cogió en Granada, en camino a Granada, a otro le cogió pues, yendo al trabajo o en el trabajo, a otro le cogió en la casa, a otro tristemente le cogió en un ascensor. No sé si a más de uno le cogió en una sala de operaciones. Vino la oscuridad. Yo recuerdo que estábamos en casa, vino la luz se fue, pero en nuestra parte, la luz se fue, creo que a las 12:30, a la 1, se fue más o menos, se fue la luz, las 4, las 5, las 6, las 7, no teníamos, la radio era de pila, no funcionaban los móviles, no funcionaba la televisión, estábamos desconectados de todo, ¿no? Nos asomábamos al balcón, casi ya no había ni coche, la gente no pasaba, y llegó ya la penumbra. Y esa parte en que todo el día es de día, pero cada vez es más de noche. Y tú vas viendo cómo las tinieblas se van apoderando del lugar. Nosotros nos asomábamos al balcón, y Sergio, para animarnos uno al otro, decíamos, bueno, ya vendrán las luces, ya estarán ahí, ¿no? Llegó la oscuridad y no llegó la luz. Tuvimos que poner unas velas allí, como en tiempo de Media Castaña, pusimos allí las velas. Después yo creo que en España nunca más se ha vendido tanta vela como aquí, o linternas y tal. Y allí estuvimos nosotros, en la oscuridad. Nos asomábamos al balcón, oscuridad. Las calles oscuras. Mirábamos a la derecha, oscuridad. Mirábamos a la izquierda, oscuridad. Mirábamos en el horizonte, oscuridad. Todo oscuridad. No había ni ruido, todo oscuridad. La gente se recogió, se quedó en casa. Tú imagínate una eternidad en la oscuridad. Tú imagínate una eternidad que siempre es noche. Tú imagínate una oscuridad donde hay también, solamente hay tinieblas. Nosotros este día estuvimos, seguramente algunos de vosotros también han estado en Londres. Cuando nosotros estuvimos en Londres, en la época que estuvimos en Londres, yo no vi tinieblas. Lo que vi fue agua y frío. Jamás en mi vida me he comprado un gorrito. No me gustan los gorritos. Jamás en mi vida me he comprado un gorrito. Nunca he tenido un gorrito. Mira que me han dicho, te regalamos un gorrito por tu cumpleaños. No quiero un gorro, no me hace falta. En el invierno tú tienes frío, yo tengo frío. Pero si tú tienes frío, pero yo tengo frío. No tengo frío. Nunca he tenido frío en la cabeza. El único momento en mi vida que me he comprado un sombrero. Que me he comprado un gorro, los cuatro, mi mujer, mis hijas y yo, nos compramos un sombrero porque yo estaba congelado. Yo me dije, ¿por qué habremos venido a Londres? Pues podemos haber ido a otro sitio, a Londres, a pasar frío y lluvia. Un frío que es ahí. Yo no vi tinieblas en los días que estuvimos, pero todos los que han estado en Londres y los habitantes de Londres es Inglaterra, es conocida por un país de tinieblas, de nieblas. Es un lugar donde no hay mucha luz, por eso se vienen para acá. No es un lugar de mucha luz. Pues tú imagínate una eternidad en la oscuridad. Imagínate una eternidad en tinieblas. Imagínate una cosa que tú quieres ver en un libro y no puedes ver el libro porque, como no puedes hacer nada, ni siquiera va a leer el libro, pero esta parte tampoco lo puedes ver. No puedes ver, es oscuridad. Los ojos se tendrán que acostumbrar toda la eternidad a la oscuridad. Realmente, hermano, es tremendo. Pero fíjate lo que dice la Biblia acerca del cielo. Ven conmigo a Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23. Y dice así: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Fíjate la diferencia. En el Hades, en el Seol, no habrá luz. Solamente habrá oscuridad y tiniebla día tras día, mes tras mes, en toda la eternidad.
Sin embargo, en el cielo dice que allí no habrá ni siquiera necesidad de sol, no habrá ni necesidad de luna que brille, porque la gloria de Dios la ilumina y Jesús es su lumbrera. Y en el capítulo 22, versículo 5, dice, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. En el cielo, hermanos, no habrá oscuridad, no habrá tiniebla. En el cielo estaremos siempre rodeados de luz, no habrá noches, no habrá noches. Estaremos siempre rodeados de luz, de la luz que proporciona el mismo Jesús, el mismo Dios. Así que fíjate que en esta mañana te he dicho que en el Seol es un lugar de silencio. Te he dicho que el Seol es un lugar donde no se alaba a Dios. Te he dicho que el Seol es un lugar donde no se hace absolutamente nada. Y te he dicho que el Seol es un lugar de sombras y de oscuridad. El panorama que nos ofrece la Biblia es desolador. Es desolador. No te he mencionado ni un solo texto que nos habla de fuego. No te he mencionado ni un solo texto que habla de tortura. No te he mencionado ni un solo texto que nos hable de carbones encendidos echados en la piel de la persona. No te he mencionado la risa del diablo. No te he mencionado nada de eso. Te he mencionado cosas que hacen desde el Seol un infierno. Un infierno. Te he mencionado cosas que realmente es para que nos planteemos realmente si creemos en Dios o no. Porque dependiendo de nuestra fe en el Señor, así será nuestra eternidad. Una eternidad calladita, en silencio, porque nadie nos va a escuchar. Una eternidad donde no se alaba a Dios, porque estamos muertos por dentro. Una eternidad donde no se hace nada, y vidas, y tiempos, y siglos, sin hacer nada. Aburrimiento total. Pérdida de tiempo completo. Una eternidad donde habrá sombras y oscuridad donde no hay luz. Es terrible, hermano. Entiendo, yo sé, yo soy consciente, porque a mí me ha pasado y me sigue pasando, soy consciente que muchas veces cuando entramos en doctrinas como la doctrina del infierno hay más preguntas que respuestas. Lo entiendo. Pero lo que la Biblia nos habla son por lo menos para mitad. Para mitad y yo ojalá que esta predicación y la hace el domingo de alguna forma te abra el apetito. Te abra el apetito para que tú también investigues. Porque creo que son temas que son sumamente importantes y descuidamos. También entiendo que este tipo de predicación no es para todos los cristianos, también lo entiendo. Para los cristianos inmaduros, infantiles, este tipo de predicaciones no querrán escuchar. Pero también entiendo que la palabra de Dios lo enseña y lo dice. Y tenemos que ver lo que la Escritura nos dice. Y que los cristianos maduros se darán cuenta realmente de lo que enseña la palabra y nos ayudará a compartir más el Evangelio. Nos ayudará a dar más testimonio de Cristo. Porque los que no son cristianos, los que no creen en Cristo, estarán en el Seol, en el Hades, como quieran llamarlo, estarán en un lugar de silencio donde no se alaba a Dios, donde no se hace nada, y un lugar de sombra y oscuridad, a diferencia del cielo. A diferencia del cielo. En el cielo, hermanos y hermanas, cantaremos, hablaremos, gritaremos, alabaremos, tendremos una vida llena de propósito, con cosas por hacer, y viviremos eternamente en la luz de Cristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a discernir y que nos ayude realmente a la luz de esta enseñanza a vivir para su gloria y para su honra y ser agradecido, estar sumamente agradecido, porque los que creemos en Cristo no estaremos en el Señor, no estaremos en el Señor, donde estaremos en el verdadero cielo, y el verdadero cielo es en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. No quiero meter miedo, no es mi intención. Lo que quiero meter es alegría y gozo.
porque para el creyente pensar en el cielo es un gozo y responsabilidad por nuestra parte para compartir el Evangelio, porque sabemos a dónde van a ir los que no creen en Cristo. Amén. Si alguno quiere orar.